Programa educativo de la atención especializada médica y quirúrgica de los pacientes de columna vertebral. Platicaba yo que es un ejemplo a seguir esa escuela porque son los únicos que tienen nombramiento de especialidad con entrada indirecta y por lo tanto ellos pueden tener la cédula profesional que ojalá que todos los estados de la República que tengan cursos logren que sus universidades les den este nombramiento de especialidad de entrada indirecta. Él está trabajando en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y es presidente actual del Colegio de Neurocirugía de la ciudad de León, Guanajuato, del bienio 25 al 27. Es miembro de la AOSPAIN, de la AMSICO, de la Eurospine y de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. El tema a tratar es técnicas anterolaterales de mínima invasión en el tratamiento de la deformidad espinal del adulto. Doctor Ruiz Treviño, es un honor coordinar la sesión que usted va a presentar. Muchas gracias por acompañarnos. No, más bien agradecerle y es un honor más bien que usted coordine estos módulos. Agradecer primero también al doctor Enrique Guzmán, al doctor Sosa por la invitación a participar en estas plataformas educativas que suman pues para todos los cirujanos de columna que tienen interés en, pues seguir actualizándose y pues más bien actualizado, compartir experiencias de lo que hacemos en diferentes centros. Entonces yo sí, antes de empezar con la plática, quisiera pues resaltar y agradecer la oportunidad. Esta plática, sí ya se alcanza a ver, se está compartiendo la pantalla. Sí, doctor, se comparte muy bien. Sí, Bueno, entonces esta plática pues es parte de este módulo de deformidades, como ya comentábamos ahorita previamente antes de presentar. Es buen complemento en cuanto a la sesión que se dio la semana pasada, ¿no? En el Spine Webinar pasado del doctor Navarro Aceves de las osteotomías. Este es otro enfoque diferente, ¿no? Que bueno, más que hacer controversia si es mejor o peor, es una opción también en estos nuevos algoritmos de tratamientos que tenemos en una patología tan complicada. Bueno, para esta charla no tenemos conflicto de interés. Como ya comentaba el doctor Reyes Sánchez, yo estoy en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Bajío en la ciudad de León, Guanajuato. Ahí desempeño en el área y en el servicio de cirugía de columna. Brevemente, pues este es el contenido de la sesión. Vamos a hablar un poco de un panorama, definición, en dónde estamos en la deformidad espinal del adulto. No podemos no hablar del balance sagital y los parámetros en cuanto a la alineación. Cuando estamos hablando de ese tipo de cirugías, vamos a hablar brevemente de las técnicas que tenemos por mínima invasión, ya sean los abordajes anterolaterales, el ALIF, la vía lateral o la vía oblicua, y cómo es que debemos de planificar estos abordajes de acuerdo a los objetivos de la cirugía. Y vamos a compartir pues, los marcos de tratamientos, algoritmos más recientes que tenemos para ver qué paciente es el candidato para este tipo de cirugía y unos casos breves. Entonces, sabemos que la deformidad espinal del adulto tiene una relevancia en nuestra área de medicina, ya que, como bien sabemos, el envejecimiento global de toda la población ha incrementado pues, la mayoría de las patologías de la columna vertebral. Dentro de estas, podemos encontrar una prevalencia del 70% en deformidad espinal del adulto en los pacientes mayores. Y esto pues va también a condicionar un impacto económico y funcional que va también que ha desarrollado o que hemos tenido también un aumento en las intervenciones tanto médicas y quirúrgicas, sobre todo para orientar y aliviar el dolor en estos pacientes y mejorar su calidad de vida. Ahora, esto también ha aumentado, ¿no? La deformidad espinal del adulto ha aumentado, uno, por la historia natural, ¿no? Secundario a que hoy vivimos más nuestro tipo de actividad física, pero también ha aumentado la deformidad ocasionada por nuestras cirugías, ¿no? Y eso también es
es válido y es muy importante señalarlo. Básicamente podemos clasificar o diferenciar la deformidad espinal en cuatro grandes grupos, ¿no? La escoliosis de novo, ¿no? Que es la escoliosis que va a ser debida a los cambios degenerativos asimétricos. Estos va a aumentar la prevalencia a partir de los 50 años y bueno, su mayor punto de incidencia es en los 70 años. Esta tiene una progresión rápida, generalmente tiene un aumento en el ángulo de Cobb de 1,64 por año y vamos a ver el apex principalmente en L3, L4. El otro tipo de escoliosis, pues es la que viene ya de un paciente que tiene una escoliosis idiopática preexistente. Generalmente es diagnosticado durante la vida del adolescente o en el adulto joven. Y bueno, va a haber una progresión, sobre todo en los pacientes que no tuvieron algún tratamiento de esta patología. Tenemos, como ya les comentaba, la deformidad espinal iatrogénica. Se va a manifestar básicamente con un paciente que va a tener el síndrome de espalda plana, ¿no? Que es una condición en la cual la columna va a perder su curvatura normal, va a resultar en posturas con una mayor inclinación hacia adelante y muchas veces es por unas fusiones o el aumento de las instrumentaciones sin seguir. Pues las curvas y parámetros adecuados del paciente. Y la degeneración sagital pura, que esta es en pacientes mayores de 20, de 78 a 80 años, va a ocurrir en pacientes mayores y se va a asociar a fracturas, traumatismos por osteoporosis. Básicamente vamos a tener en cuanto a en cuanto a la fisiopatogenia y la etiopatogenia, varios causantes, ¿no? Eh, Inicialmente vamos a tener cambios posturales leves que van a provocar pequeñas alteraciones en el equilibrio sagital. Esto va a ocasionar una rotación en la parte anterior del cuerpo vertebral que va a incrementar la actividad muscular, sobre todo de los músculos erectores espinales y que van a, por lo tanto, poner rotación. Esto va a determinar un incremento en las fuerzas de compresión sobre la columna que van a aumentar también las alteraciones intervertebrales, perdón, y con la disminución y reducción del tamaño y la altura discal va a haber también un mayor acercamiento o un cierre de las facetas articulares que van a tener mayor carga, sobre todo axial, condicionando artrosis, deformidad, disminuyendo también la capacidad de la parte anterior del cuerpo vertebral y esto finalmente va a condicionar un círculo vicioso que va a condicionar la mayor deformidad con el tiempo. A pesar de todos los avances que hemos tenido en la cirugía de deformidad espinal del adulto, ¿no? Con las técnicas de mínima invasión, las osteotomías de acuerdo a los 6 tipos, hemos tratado de hacer cirugías limitadas en cuanto a la extensión de niveles, hacer cirugía por etapificación o en varias etapas, la utilización de múltiples tecnologías como la navegación, la cirugía robótica, mejores sistemas de instrumentación y también con los parámetros radiológicos que también se han ido, bueno, estudiando, aplicando, aún tenemos pues varios retos y varios problemas con nuestros pacientes. ¿Cuál es el principal? Pues la alta tasa de complicaciones en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Que van a condicionar cirugías de revisión, fallas mecánicas, sobre todo con fallas en la unión proximal, fallas en la fusión, y esto pues no es más que nada debido a una falta, a una falla en la selección adecuada del paciente o que hemos tenido también problemas en las correcciones, ¿no? Sobrecorregimos o falta de corrección en estos pacientes. Este es un estudio que se realizó, ¿no? En el 2014, donde pues todo el grupo internacional del estudio de columna evaluó cuáles eran las tasas de complicación en estos pacientes
que son sometidos a cirugía de deformidad y encontraron que la tasa global de complicaciones llega a ser hasta el 55%, ¿no? Esto es una tasa pues muy importante. Las complicaciones mayores llegan a ser 18,5% y las menores hasta el 15,7%. Entonces, todavía teniendo estas tasas de complicaciones, pues tendremos en tela de juicio si realmente lo que estamos ofreciendo a nuestros pacientes es lo correcto, ¿no? Entonces, este es un estudio reciente, ¿no? Del 2024, donde se hizo un metaanálisis para revisando la utilidad del GAP score y podemos ver que las tasas de complicación siguen siendo hasta el 60% en algunas series y la cirugía de revisión también tan alta hasta el 34,9% en el seguimiento de 2 años, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que poner el foco, ¿no? Si realmente estamos sobretratando a los pacientes o estamos haciendo una mala elección en cuanto a nuestra técnica o mala selección del paciente en cuanto al tipo de cirugía. Ahora, ¿cómo evaluamos la deformidad espinal? Pues evidentemente al evaluar la deformidad espinal tenemos que hablar del balance sagital, ¿no? Y el balance sagital es la armonía que guardan las curvaturas de la columna vertebral en relación a la pelvis para mantener una posición energéticamente eficiente, ¿no? Es decir, tratar de que el esqueleto axial tenga el menor gasto energético. Para medir esta relación, pues hemos descrito varios parámetros, ¿no? De los cuales los principales han sido la incidencia pélvica, la inclinación pélvica, el eje vertical axial o el SBA, y también entender que hay varios mecanismos compensatorios a través de los años que van teniendo tanto la rodilla, la cadera, para nosotros tener esta postura. Ahora, la teoría de todo esto también viene ya desde los años 70, ¿no? Cuando Dubocet describe su cono de economía, y esta es una zona de equilibrio postural donde el cuerpo se va a mantener erguido, ¿no? Con un mínimo gasto energético. Esto gracias a una alineación entre la cabeza, el tronco y la pelvis, ¿no? Esta teoría fue desarrollada, como les conté, a finales de los años 70 y posteriormente publicada en el año 1994. Y bueno, a partir de aquí es que tienen mayor relevancia los balances sagitales. En 1998, bueno, también vienen todos los parámetros espinopélvicos, donde la incidencia pélvica también toma una relevancia al ser el parámetro anatómico constante que va a regular la curvatura sagital. Sin embargo, pues también hemos visto que no es el único parámetro importante al tratar de evaluar el balance sagital, ¿no? Entonces, según la teoría de Duval-Ruppert, tenemos que la incidencia pélvica, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria de la pendiente sacra y la pendiente pélvica, ¿no? Y generalmente es un parámetro que se va a mantener constante en los individuos con un rango normal. Posteriormente, ¿no? En 2005, Rosuli nos da la clasificación de la columna, el tipo de columna, y nos va a dar cuatro tipos dependiendo de la incidencia pélvica, ¿no? Generalmente el tipo uno es un tipo de columna en el cual la pendiente sacra es menor del 35 grados, tiene una incidencia pélvica baja, el ápice de la lordosis va a estar en el centro de L5 y la lordosis lumbar va a ser corta y mínima con una sifosis toracolumbar que va a iniciar prematuramente. Los tipo 2 también son pendientes sacras menores, ¿no? A 35 grados, el ápice de la lordosis ya se va a encontrar en la vértebra L4. Generalmente son lordosis lumbares planas o espaldas lumbares planas y la columna relativamente va a ser hipoliordótica e hiposifótica. El tipo 3, pues vamos a tener unas ya pendientes sacras de moderadas a altas, va a tener una lordosis lumbar equilibrada y bien distribuida y bueno, la pelvis está ya en posición neutra. Y bueno, el tipo 4 ya son pendientes sacras muy altas, ¿no? Que van a condicionar una lordosis lumbar también muy pronunciada y una pelvis antevertida. ¿Por qué tiene importancia esto? Bueno, porque se ha visto en diferentes estudios que cuando nosotros tratamos de mantener este tipo de curvaturas, vamos a tener menos complicaciones
mecánicas al tratar de compensar, ¿no? Entonces el principio básicamente es que nuestra corrección quirúrgica debe de restaurar la forma espinal ideal según esta clasificación, ya que vamos a tener hasta 5 veces menos grado de complicaciones mecánicas si tratamos de apegarnos a estos principios. Ahora, posteriormente, bueno, se desarrollaron varias clasificaciones, ¿no? Inicialmente la clasificación de la SRS, la de Schwab, que se unificaron finalmente en el año de 2012, ¿no? Y esta clasificación es, yo creo que hasta la actualidad, la que más se utiliza a nivel mundial. Y se basa también en la clasificación del Encke, o bueno, tomando ahí algunos principios, ¿no? Va a clasificar las deformidades espinal adulto de acuerdo a la curvatura coronal, de acuerdo a la principal, ¿no? Cuando tenemos una curvatura torácica, se le da el nombre de T cuando es mayor a 30 grados, cuando es L, cuando tenemos una curvatura torácica menor a 30 grados y cuando tenemos una doble curvatura mayor a 30 grados a nivel torácico y lumbar. Y la N cuando no tenemos ninguna deformidad a nivel coronal o tenemos curvas menores a 30 grados. Y vamos a tener tres modificadores sagitales, ¿no? La incidencia, el famoso mismatch, ¿no? Que es la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar. Y aquí los ponemos lo ideal, que es menor a 10 grados, la moderada, cuando está entre 10 y 20 grados este mismatch. Y cuando tenemos un mismatch marcado o severo, cuando es mayor a 20 grados. Vamos a tener después también la alineación global. Para determinar esto vamos a utilizar el eje vertical sagital, ¿no? Cuando tenemos lo ideal, de acuerdo a estos modificadores, es que esté menos de 4 centímetros, ¿no? Cuando está entre 4 y 9,5 centímetros le damos una cruz. Cuando tenemos más de 9,5 centímetros, más de dos cruces. Y tenemos también la inclinación pélvica, ¿no? Que de acuerdo a esta clasificación también es de mucha importancia. Entonces aquí tenemos los ejemplos de cómo las clasificamos, ¿no? Básicamente tomamos la curvatura mayor principal, ¿no? Mayor de 30 grados y vamos a utilizar los modificadores sagitales para darle una nomenclatura que sea fácil para todos de identificar. Ahora, a pesar de esto y de acuerdo a los objetivos que teníamos de alineación de esta clasificación, pues nos enfrentábamos también con limitaciones en su aplicación clínica y quirúrgica, ¿no? De hecho, cuando se empezaron a utilizar estos valores, las complicaciones radiológicas relacionadas a los implantes llegaron a ser hasta el 31,7% y más del 50% de estos pacientes requerían alguna evaluación o una nueva cirugía. Es por eso que posterior a estas tasas de complicaciones es que se describe eh, el Gap Score, ¿no? Que el Gap Score es un estudio también que se publicó en el 2019, ¿no? Y básicamente tiene la intención de evaluar qué tan proporcionada están los parámetros espinopélvicos y evalúa cuatro componentes. La versión pélvica relativa, que es la diferencia entre la inclinación sacra ideal y medida. Va a evaluar la lordosis lumbar relativa, va a evaluar el índice de distribución de la lordosis y va a evaluar la alineación sagital relativa. Y bueno, con la edad que se va a ajustar de acuerdo a la rigidez y pérdida de compensación. Básicamente este score o esta clasificación pues se evaluó y nos dio un puntaje que va de acuerdo, perdón, que nos va a dar tres categorías, ¿no? El paciente que está bien proporcionado, el paciente que está moderadamente desproporcionado y el paciente que está severamente proporcionado. Los pacientes ideales que van a tener menos tasa de complicaciones, hasta menor de 4%, son los pacientes que tienen menos de 2 puntos, ¿no? Que son los pacientes proporcionados. Y esta herramienta pues es muy útil, la podemos encontrar de acceso gratuito en Internet, ¿no? Y básicamente nos permite de alguna manera calcular estos parámetros y tener cuáles son los parámetros ideales para llevar a nuestro paciente en las correcciones. Sin embargo, pues también tiene una limitante, ¿no? Es que no considera las características
individuales de los pacientes en cuanto a su índice de masa corporal ni la calidad ósea, ¿no? Entonces, está propuesto también en el 2020 se hizo esta modificación, ¿no? Donde se analizaron de acuerdo a estos dos variables, a estos dos factores añadidos a los parámetros propuestos por GapScore y se vio que tenían una mayor correlación, ¿no? Y tenían una mejor efectividad para predecir complicaciones. Ahora, este es los parámetros más recientes, ¿no? Que ha tenido también una nueva aparición, el índice o el eje T4L1 cadera, ¿no? El T4L1 axis, en el que básicamente se toma como mayor importancia los parámetros en la población general, ¿no? De hecho, este estudio o estos parámetros nacen de medir directamente en adultos asintomáticos, sin degeneración, sin deformidad, la inclinación que tiene L1 sobre la cadera y la vértebra T4 sobre la cadera. Y de acuerdo a eso, este eje busca proporcionar una representación simple y global de la alineación sagital, ¿no? Integrando no únicamente la incidencia pélvica, ¿no? Ya que cuando se hacían los estudios para ver realmente si la incidencia pélvica nos podía decir qué tipo de lordosis lumbar, pues veíamos que realmente tenía muy poca correlación, ¿no? Únicamente tenía un poco de correlación con la con la lordosis global, pero básicamente no tenía una R tan significativa, únicamente de 0,3. Al tener este eje, básicamente, pues tenemos un R de 0,9, ¿no? Tenemos una mayor correlación y también nos ayuda a predecir en los estudios nuevos que sacaron en 2022 realmente si el paciente está o no alineado o está balanceado, ¿no? Entonces, este parámetro creo que es el que vamos a tener que empezar a utilizar. Obviamente necesitamos mayor seguimiento y mayor estudios para ver si realmente van a disminuir las complicaciones mecánicas, ¿no? Que es el verdadero coco en la cirugía de deformidad, pero en los estudios recientes, pues ha tenido resultados alentadores. A partir de este primer estudio, bueno, se determina un L1 PA ideal, ¿no? Que es la mitad de la incidencia pélvica menos 19 grados más menos 2 grados y un mismatch, es decir, una diferencia entre el T4L1 que va de menos 3 a más 1 grado. Eso sería lo ideal. Entonces, básicamente es que tengamos un eje alineado entre la vértebra cuarta torácica y la lumbar número uno con respecto a la cadera. Este paciente va a ser el ideal. Y también, bueno, este estudio nos dio también la inclinación de C2, que esta inclinación también es importante porque no tiene relación con la incidencia pélvica y se mantiene prácticamente constante en todos los pacientes que tienen alguna alteración en los parámetros espinopélvicos. Ahora, ¿cuál es lo ideal? Pues lo ideal es que lleguemos a nuestro paciente a una alineación en este eje. Sin embargo, pues también se evaluó eh, la tasa de complicaciones de acuerdo a esta mala alineación, ¿no? Y básicamente el paciente que tiene peor pronóstico, tiene mayor tasa de complicaciones, hasta el 25%, es el paciente que queda con un T4 por delante del eje L1 axis. Entonces, estos pacientes son los que debemos de evitar, son los pacientes que hacemos sobrecorrecciones en la curvatura torácica. Entonces, a pesar de que tenemos todos estos parámetros y que tenemos estos predictores para evitar complicaciones, la pregunta que nos nace a nosotros es cuándo realmente vamos a decidir que tenemos que operar a un paciente con deformidad espinal del adulto, ¿no? Y pues no dista de todas las indicaciones de cirugía de columna. Obviamente es un paciente que ya tuvo falla al tratamiento conservador, paciente que fue llevado a un programa adecuado de fisioterapia, de ejercicio aeróbico, que no respondió a medicamentos, AINES, antidepresivos, anticonvulsivantes, que ya se le hicieron tratamientos
diagnóstico terapéuticos con infiltraciones, en bloqueos, en puntos gatillo, ¿no? Bloqueos epidurales. Entonces, este paciente que ya tuvo una falla al tratamiento conservador, bueno, hay que empezar a valorar si realmente es un paciente candidato. Es muy importante la evaluación clínica del paciente, ¿no? Porque de acuerdo a la clínica del paciente vamos a determinar cuál tipo de cirugía es la ideal, si vamos a hacer una cirugía de corrección de deformidad o le podemos ofrecer un tratamiento más conservador, ¿no? Los síntomas axiales, es decir, los síntomas por la deformidad, el dolor lumbar, el Ogwestry, valorar los síntomas neurológicos, si el paciente tiene algún patrón radicular, si por electromiografía hay alguna concordancia con la clínica del paciente. Y bueno, los síntomas también de desbalance en el plano coronal o sagital que condicionan al paciente a una claudicación neurogénica. Es muy importante pues evaluar los parámetros, ¿no? Como ya les comentaba, el eje sagital vertical, las curvas de Rosuli, los parámetros espinopélvicos, la lordosis lumbar total, la curva fraccional de L4S1, el tipo de cifosis torácica, y utilizar estas herramientas, ¿no? Predictoras de falla, como el GAP score, el L1PA, el T4PA y el C2PA. Es muy importante también, pues, determinar cuáles son los objetivos y las expectativas que tiene nuestro paciente, ¿no? Evaluar los factores intrínsecos del paciente también es muy importante. Su calidad ósea, si es fumador, la edad juega un papel importante. Si el paciente, su actividad física le condiciona que vaya a tener una mayor carga biomecánica, ¿no? Entonces, todas las condiciones, el tipo de actividad física laboral también van a contribuir en el paciente. Y obviamente un paciente que es candidato a cirugía de deformidad, pues debe de tener indiscutiblemente una adecuada red de apoyo, ¿no? A pesar de eso, pues nos vamos a poner ante la disyuntiva ya cuando decidimos que este paciente es candidato a cirugía, pues qué tipo es la mejor, ¿no? Si va a requerir una descompresión simple, endoscópica, tubular, si vamos a hacer una descompresión con una instrumentación limitada, si vamos a ir hasta la región torácica baja, torácica alta, si vamos a ir a pelvis, si vamos a hacer abordajes convencionales. Con cirugías, con osteotomías o si vamos a hacer abordajes de mínima invasión, ¿no? Y para esto, básicamente tenemos todo un arsenal de tratamientos, ¿no? Entonces, aquí es donde yo al inicio de la plática les comentaba, ¿no? No realmente tenemos que ponerlos a discusión, sino que parte de las técnicas de mínima invasión con los abordajes anteriores, laterales u oblicuos, ¿no? A veces son compatibles también con las osteotomías que tenían las técnicas convencionales o clásicas y nos permiten hacer tratamientos híbridos que muchos de nuestros pacientes van a ser la mejor elección. Ahora, ¿cuál es el paciente ideal para cirugía de mínima invasión en deformidad? Pues no son las características muy diferentes a los pacientes de cualquier candidato a cirugía abierta, ¿no? Es un paciente que debe tener una buena calidad ósea, evitar pacientes que tengan osteoporosis o osteopenia y que no tengan optimización en el tratamiento de su salud metabólica, evitar pacientes que tengan hemoglobina glucosilada mayor a 7, ¿no? Pacientes fumadores, el índice de masa corporal, obviamente evitar pacientes con obesidad, ¿no? Y generalmente las técnicas anterolaterales pues van a tener una mayor utilidad cuando tenemos un desbalance coronal, ya que nos permite lograr correcciones muchas veces sin tener que hacer osteotomías importantes. Y bueno, la evaluación de la anatomía vascular pues debe ser una anatomía que favorezca este tipo de accesos. Todos los pacientes, hoy en día nosotros en el hospital que van a cirugía de fusión o cirugía de mínima invasión, tratamos que se apeguen a a las guías ERAS, ¿no? Este es un protocolo que tenemos tanto para cirugía de descompresión y fusión que está llevando el doctor Oscar Chávez, ¿no? Y que lo implementamos desde el año pasado. Y básicamente es optimizar desde el periodo prequirúrgico, intraoperatorio y posoperatorio para mejorar los resultados en los pacientes. Y llevo este tema a colación porque también ya este año salió esta revisión muy interesante, ¿no? En la revista de la AO,
en la Global Spine Journal del 2025, donde también ya se evaluó que estos pacientes tienen un gran beneficio cuando tenemos estos protocolos. ¿Qué cambia con el protocolo convencional? Pues este paciente de deformidad espinal del adulto pues debe de tener una evaluación geriátrica, ¿no? Lo ideal es que tenga también una evaluación psicológica, que tenga una evaluación en cuanto a sus comorbilidades, ¿no? Generalmente son pacientes, no olvidemos que son pacientes añosos, entonces generalmente pueden tener patologías, cardiopatías, tienen algunos otros problemas renales, problemas de desnutrición. Entonces, toda la etapa preoperatoria de optimizar a nuestro paciente para que entre en las mejores condiciones va a ser lo ideal. Posteriormente, pues en la etapa intraoperatoria, utilizar la analgesia multimodal. El ácido tranexámico juega un papel importante en la cirugía de deformidad, ¿no? Y bueno, los catéteres que muchas veces en estos pacientes pues son necesarios, a diferencia del protocolo original, en estos pacientes el uso de los catéteres también tratarlos de limitar para que tengamos una movilización y un egreso temprano para una recuperación facilitada. Ahora, ¿qué principios tenemos en la cirugía de mínima invasión, en la cirugía de deformidad espinal del adulto? Es muy importante que evaluemos varias situaciones, ¿no? Para que tengamos una cirugía exitosa, pues tenemos que evaluar el disco, ¿no? Tenemos que tener todavía un espacio intersomático que tenga movilidad preferentemente, ¿no? Que no haya fusión, que tenga flexibilidad. Yo creo que esta es la palabra más importante cuando vemos un paciente que es candidato a una cirugía 100% mínimamente invasiva. Es importante considerar la corrección en la columna anterior, a diferente de las técnicas abiertas donde las osteotomías son el tratamiento o la técnica predominante para lograr las correcciones. En las técnicas mínimamente invasivas, la fusión intersomática, ¿no? El espacio interdiscal es el que va a jugar el papel fundamental en la fusión y en la corrección. Es importante también considerar los parámetros en el balance sagital, ¿no? Tenemos técnicas como el ACR que van a liberar el ligamento litoral anterior mediante técnicas tanto laterales y anteriores. Entonces es importante también tener un cirujano con experiencia en técnicas avanzadas de mínima invasión. Y los tornillos pediculares mínimamente invasivos, pues van únicamente a jugar un papel secundario, ¿no? Los tornillos generalmente lo único que van a hacer es apuntalar nuestra corrección que hicimos ya con las cajas. Es importante entonces evaluar tanto las imágenes por tomografía, resonancia, las radiografías dinámicas, ¿no? Es importante que tengamos la flexibilidad y que no tengamos eh, las articulaciones facetarias ya congeladas o bloqueadas, ¿no? Si no, este paciente pues no es el ideal para un procedimiento mínimamente invasivo, probablemente se beneficie de una técnica abierta, ¿no? Y tenemos cuatro objetivos en nuestra cirugía de mínima invasión. ¿Qué es lo que vamos a tratar de lograr? Bueno, tener una descompresión indirecta, ¿no? Básicamente, a diferencia de las técnicas posteriores convencionales, vamos a apostar a que la restitución de la altura interdiscal, ¿no? La restauración de la alineación, pues permita una liberación y de tanto del canal y del neuroforamen y además pues sumar la estabilización y fusión con cajas de mayor tamaño para proveer una fusión adecuada en estos pacientes. Esta imagen pues básicamente es las diferentes opciones que tenemos para abordar el espacio intersomático, ¿no? Entonces, bien recordamos inicialmente con las técnicas posteriores como el PLIF, ¿no? Posteriormente a la evolución a la LIF, que desde Carpenter en los años 30 se descubrieron los primeros casos, y bueno, posteriormente con los abordajes como el CLIF, que permitió también colocar
cajas de una forma de mayor tamaño sin la retracción importante de la raíz. Y bueno, hasta que aparece en los años 2004 Luis Pimenta y describe el abordaje lateral intersomático, que bueno, también vino a sumar de forma importante en las técnicas intersomáticas. Cada tipo de acceso pues va a tener sus beneficios, va a tener sus desventajas, ¿no? La técnica ALIFE va a ser preferible en los segmentos más bajos, ¿no? L5, S1, L4, L5, dependiendo de la anatomía. Y bueno, ya no es tan recomendable si no tenemos la experiencia, un cirujano de abordaje ir a niveles eh, más cefálicos, ¿no? La técnica lateral, el X-Leaf va a ser de mayor beneficio en los niveles de L4 a L2, L3, ¿no? Y la técnica del Olive, que también una técnica anterior al psoas, nos va a permitir abordar idealmente el segmento L4, L5. Como ya les comentaba, creo que en estas técnicas, sobre todo de pérdidas de balance sagital, con pacientes que requieren correcciones importantes en cuanto a la lordosis lumbar y mejorar los parámetros espinopélvicos y el mismatch. Creo que las técnicas anteriores pues nos van a dar una ventaja muy significativa, ¿no? Como sabemos, nos va a permitir implantes de mayor tamaño, ¿no? De mayor huella que van a permitir el contacto y la fusión y van a ser también muy beneficiosos para mejorar la altura foraminal. Entonces, estas técnicas tienen riesgos, obviamente es importante valorar la anatomía vascular, hay diferentes clasificaciones, esta es una clasificación que también se han promovido mucho, ya que es muy fácil de evaluar en una resonancia, ¿no? Que tenemos cuatro zonas, siendo la clasificación tipo 4 el caso ideal para un abordaje anterior, ¿no? Y evitar los tipos donde tenemos una vasculatura o una bifurcación del complejo ilíaco, ¿no? Justo en el centro en la zona uno o en la zona 2. Entonces, este es el caso ideal cuando nosotros tenemos un paciente que vamos a evaluar, ¿no? Tenemos un espacio eh, entre los vasos suficiente, ¿no? Para hacer una disección limpia, evitar los riesgos vasculares, pero también tenemos, a veces nos encontramos casos como este, ¿no? Que no tiene el espacio suficiente, ¿no? Con anomalías en la transición lumbosacra, ¿no? Que a veces nos van a complicar el acceso y tenemos mayor riesgo de complicaciones vasculares, ¿no? ¿Qué contraindicaciones tenemos en estos accesos? Pues pacientes con cirugía abdominal previa, pacientes con una obesidad mórbida, pacientes que tienen espondilolistesis grado 2, grado 3, pues es todavía discutible, aunque no es una contraindicación absoluta, pues es preferible evitar casos como este. Ahora tenemos los abordajes laterales, también ya como les comentaba, el abordaje transoas pues nos va a permitir acceder de una forma lateral al espacio intersomático, ¿no? Ideal para los niveles de L4, L5 hasta T2, L1, ¿no? Aunque también en casos de deformidad pues vamos a tener mayor reto quirúrgico técnico, ¿no? Entonces, generalmente sus pacientes van a tener una mayor deformidad que también puede ser rotacional, entonces puede haber mayor compromiso para uno acceder al nivel L4, L5 por la altura de las crestas ilíacas, o dos, para poder entrar al espacio intersomático debido a los osteofitos o la reducción de la altura interdiscal, ¿no? Entonces aquí hay siempre la controversia, cuál es el nivel, cuál es el lado correcto por entrar, si el lado cóncavo o el lado convexo. Definitivamente no hay una indicación única, va a depender mucho de la anatomía, de la localización de los vasos, ¿no? Y también del plano rotacional, ¿no? Entonces, muchas veces en esto también es súper importante valorar dónde están nuestros vasos, tanto la arteria, la vena, identificar cuál es la morfología del psoas, identificar si
la faceta está bloqueada o no para poder nosotros evaluar si es posible entrar con un abordaje lateral. Entonces, lo que les comentaba, este es un paciente con una escoliosis y una rotación muy compleja, ¿no? Entonces, este paciente probablemente no sea ideal entrar del lado derecho ni del lado izquierdo. Entonces, este paciente obviamente es un reto quirúrgico y no sería lo recomendable entrar con un abordaje lateral. Tenemos un corredor para hacer un abordaje OLIF o un abordaje anterior. Pacientes que tienen la vasculatura muy lateral, tampoco es ideal entrar en estos casos con un abordaje lateral puro. Y en pacientes que tienen de una disposición del psoas, ¿no? Muy anterior, que tiene descubierto el plexo lumbar, pues también el riesgo neurológico va a ser muy importante. Es indiscutible que se necesita en estos casos el monitoreo del plexo lumbar y muchas veces en los niveles bajos, L4, L5 sobre todo, pues no tenemos un sitio de acceso seguro. Es por eso que nace la técnica oblicuo lateral o el OLIF, ¿no? Ya que nos permite entrar de forma segura al espacio L4, L5. Generalmente en este nivel tenemos un corredor un poco más amplio. Entonces, esta técnica también ha ganado popularidad en los últimos años, ya que no es indispensable 100% el neuromonitoreo y nos permite también evitar la retracción del plexo lumbar y disminuir, en teoría, el daño neurológico. Ahora, también se ha evaluado, ¿no? eh, Comparativamente con el XLIF. Y básicamente lo que vemos es que sí tenemos menos lesión neurológica, pero también tenemos mayor lesión simpática y tenemos mayor lesión vascular en estos pacientes, además de que muchas veces va a depender de la experiencia del cirujano. eh, la remoción completa del disco. Generalmente nos queda una zona oculta en la parte anterior, en la parte posterior y muchas veces la caja tenemos riesgos si no estamos muy acostumbrados o con la técnica a que tengamos cajas oblicuas que puedan llegar hasta el otro lado, hacia el foramen. Bueno, después de que vimos brevemente estas tres técnicas, ¿no? Que son las anterolaterales convencionales, el ALIF, el XLIF y el OLIF, pues debemos evaluar pues qué paciente realmente va a ser candidato a una de estas técnicas, ¿no? Y se han, bueno, desarrollado diferentes marcos o algoritmos de tratamiento. Inicialmente el MIS-DEF del 2014 clasificaba a los pacientes con base únicamente en la deformidad sagital y coronal en leves a moderadas. Y a partir del 2020 se hace una actualización donde ya se incluyen pues mayor indicación de estos pacientes, ¿no? Fue evolucionando tanto las técnicas, fueron perfeccionando los accesos y bueno, eso nos permite básicamente nosotros determinar si un paciente es un buen candidato para una técnica de mínima invasión, una técnica híbrida, una técnica convencional. El primer parámetro o la primera situación que debemos de evaluar es si nuestro paciente tiene una columna rígida, ¿no? O tiene una columna flexible, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar la flexibilidad? Bueno, podemos hacer radiografías en supino o de pie, en bending. Podemos también hacer la comparación con el estudio de resonancia en tomografía, estudios dinámicos que nos permitan determinar la flexibilidad. Si el paciente tiene rigidez, o sea, es una columna ya rígida, pues este paciente no es candidato a una cirugía de mínima invasión. Lo ideal es llevarlo a un tipo de cirugía clase 4, que es una cirugía abierta con osteotomías, con extensión a la columna torácica. Si nuestro paciente no tiene una columna rígida, tiene un SBA menor a 6, tiene un pelvic tilt menor a 25, un mismatch menor a 10, con COP menor a 20 grados en el plano coronal, este paciente pues es candidato a todo el arsenal de tratamientos que tenemos en cirugía de columna lumbar, desde descompresiones, instrumentaciones cortas o instrumentación del nivel listésico. Si el paciente tiene un desbalance, es decir, o tiene una afectación importante en su deformidad, es decir, que tenga un mismatch menor a 30, que tenga una cifosis torácica menor a 60,
o tenga una cifosis toracolumnar menor a 10, este paciente puede ser candidato a un procedimiento mínimamente invasivo con abordajes anterolaterales y tornillos percutáneos. Si a diferencia de eso no tiene estas condiciones, el paciente va a ser candidato a tratamientos circunferenciales, tratamientos híbridos con técnicas ya sea anterolaterales con combinación de técnicas de osteotomías por mini open o abordajes abiertos. Este otro estudio, pues bueno, también es muy interesante, ¿no? Siempre uno de los retos o una de las controversias que tenemos es hasta dónde llegar en el nivel torácico, ¿no? Y Kumar en 2024, pues presentan esta revisión en el cual, de acuerdo a las condiciones que presenta el paciente, podemos nosotros determinar hasta qué nivel es el adecuado, ¿no? Entonces, básicamente, si el paciente tiene una cifosis torácica menor de 55 grados, eh, sugiere la necesidad de una fijación en la columna torácica alta. Si el paciente tiene una angulación mayor de 20 grados en el plano coronal, también se sugiere una fijación en en la columna torácica alta. Si el paciente va a requerir osteotomías mayores, es decir, que vaya a requerir PCOs o más de osteotomías de tres columnas, pues también va a ser necesario la fijación en columna torácica alta. Y bueno, creo que es una importante considerar también si el paciente tiene sarcopenia, si tiene infiltración grasa. Básicamente, la mayoría del algoritmo nos lleva a considerar la fijación en un segmento torácico alto. También ha comparado, ¿no? Estas técnicas anteriores, ¿no? Con las osteotomías, con las técnicas convencionales. Básicamente no se ha encontrado diferencia. Hoy la tendencia es que a partir de la introducción de las técnicas laterales se está haciendo más correcciones vía intersomática con las osteotomías. Se ha reducido las técnicas abiertas, pero sin embargo, cuando nosotros evaluamos los resultados en cuanto a restauración de la lordosis y los parámetros sagitales, los resultados son muy similares, ¿no? Y se ha demostrado también tiempos y estancias hospitalarias prácticamente iguales. Este estudio también compara el ACR, ¿no? Con las osteotomías de sustracción pedicular y básicamente, aunque son pocos pacientes, 7 pacientes, encontramos correcciones muy similares, ¿no? Únicamente con reducción en el sangrado con las técnicas de mínima invasión comparado con las técnicas de osteotomías conocidas. Bueno, vamos a pasar a algunos casos, cómo los abordamos en el hospital. Este es el primer caso. Este es un paciente de 58 años, ¿no? Campesino. Es un paciente únicamente con consumo de alcohol ocasional, suspendido hace 3 años, y también el tabaquismo lo suspendió hace 3 años. Una clínica con dolor lumbar localizado, ¿no? La cual, ay, perdón. Con dolor lumbar, ¿no? La cual, pues obviamente tuvo falla de tratamiento conservador. Eh, Comenzó con alteraciones en la marcha, con claudicación y pérdida del control de esfínteres en febrero del 2024. Esta es la exploración física con la que llegó una marcha claudicante con uso de bastón, no tenía maniobras de neurotensión, con una fuerza disminuida de 4,5 en el miembro pélvico derecho de los dermatomas, en los miotomas de L2-AS1. Y en la pierna izquierda, pues llamaba la atención a la exploración física una hipotrofia significativa, ¿no? Sobre todo en la pantorrilla izquierda, ¿no? Con disminución de la fuerza en los miotomas de L2, L3 de 4,5, L4 de 2,5 y L5 y S1 de 3,5, ¿no? El paciente, bueno, es un índice de masa corporal normal y estos son sus estudios, estas son las imágenes del paciente, donde evidentemente se ve un desbalance coronal, ¿no? Con una asimetría en los hombros.
pliegues abdominales también asimétricos. El paciente, esos son sus estudios de imagen con los cuales llegaron. Vemos la deformidad importante con una curvatura con convexidad izquierda, con cavidad derecha, la cresta ilíaca derecha más alta que el lado izquierdo, la disminución de los espacios intervertebrales, una listesis en L5-S1 significativa y disminución de los espacios foraminales en L3, L4, L4, L5, L5-S1. Bueno, las imágenes típicas de un paciente con deformidad espinal del adulto y una espondilosis degenerativa ya muy avanzada. Esos son los estudios dinámicos. Bueno, de mala calidad, pero como se alcanza a ver un poquito de desplazamiento en la flexión en L5-S1 con la listesis en L5-S1. Estas son la tomografía, ¿no? Entonces vemos el neumodisco en L5-S1. ¿Dónde salió? ¿Sí se ve completa la pantalla o no? No, doctor, se cambió a... Listo, perdón. Ahí está bien. Ya quedó. Esa es la tomografía, ¿no? Una deformidad rotacional también importante. Vemos las facetas y sobre todo llamaba la atención en L4, L5, datos ahí también de artrosis facetaria y como si estuviera ya bloqueada. Esa es la resonancia del paciente. Un corte sagital en T2 y los cortes axiales y vemos una estenosis severa en el nivel de L4, L5 con un esquizas grado D en dicho nivel y la resonancia magnética en el plano coronal, ¿no? Entonces, este paciente lo clasificamos como un Rosuli tipo 2, ¿no? A todos estos pacientes hay que pedirles espinograma y integramos el diagnóstico de un síndrome axial radicular con una escoliosis, sobre todo en la topografía de columna lumbar, una deformidad espinal del adulto tipo Schwab L, un mismatch menor a 10 grados y con una SBA de dos cruces y una espondiloartropatía degenerativa con un conducto lumbar estrecho esquizas D, listesis L5-S1, Meyerding 2 y un Rosuli tipo 2. Estas son las mediciones prequirúrgicas del paciente, donde podemos ver básicamente que nos da un gap score de cuatro puntos, una desproporción moderada. Le calculamos también el L1PA, ¿no? También nos da en el límite menor un 13 grados y un mismatch T4 L1PA de 9 grados, ¿no? Entonces este paciente pues sí estaba desalineado. Siguiendo el algoritmo de BISDEF, ¿no? Entonces un paciente como podemos ver en los parámetros coronales, ¿no? Es un paciente que al estar acostado reduce discretamente con algo de flexibilidad, ¿no? Entonces este paciente lo consideramos nosotros algo flexible, ¿no? Tiene un SBA menor a 6, menor a 6. Este, tiene un pelvic tilt menor a 25, entonces no. Entonces este paciente lo llevamos a un tratamiento tipo clase 2 o clase 3 de acuerdo a nuestro algoritmo, ¿no? Entonces este paciente, después de presentar el caso y discutirlo en sesión, decidimos hacer un abordaje híbrido, ¿no? En una primera etapa, abordar la parte anterolateral, hicimos una LIF L4, L5, L5-S1 y posteriormente un abordaje lateral
L2, L3, L3, L4, con un abordaje por el lado derecho, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa de la cirugía, ¿no? Donde se realiza Alif en L5S1, se coloca una caja de 8 grados, ¿no? Altura de 12 por 38 por 28 milímetros. Y en L4, L5, como podemos ver, el espacio pues estaba muy favorecedor para tener un abordaje anterior. Hicimos también una técnica anterior. Aquí colocamos una caja de 12 de altura con 8 grados para ganar justo en la curva fraccional. En el segundo tiempo quirúrgico de este paciente, bueno, hicimos un abordaje de XLIF para L2, L3, L3, L4. Colocamos al paciente en decúbito lateral, lado derecho, e hicimos también una técnica de mínima invasión, ¿no? Con colocación de dos cajas. En esta región, pues ya hay que ser muy cuidadosos para no sobrecorregir la lordosis, ¿no? Si bien recordamos, el 66% de la lordosis está dada en L4S1. Entonces ya en L2, L3 colocamos una caja de 0 grados y básicamente este es nuestro resultado posterior a hacer los abordajes anterolaterales con una pues buena corrección de la altura intersomática y de los neuroforámenes y también una corrección importante en el balance coronal del paciente. Estas son las imágenes. Todos los pacientes, este paciente decidimos hacerlo en dos etapas. Inicialmente realizar el primer tiempo quirúrgico, la parte de los abordajes por mínima invasión y siempre les hacemos una evaluación tomográfica para ver nuestro grado de corrección. Entonces, como podemos ver, se logró prácticamente esa escoliosis que teníamos, alinearla de forma pues casi a los parámetros ideales. Pero le falta mucho porque ya estamos, ya es las Sí, 9 de la ya voy a noche, acabar, ¿no? doctor. Ok, gracias. Esta es un estudio reciente, ¿no? Donde se evalúa también en esos pacientes que se llevan a una cirugía circunferencial, hacerlo en dos etapas, sobre todo los pacientes que son clase 3 y clase 4 que tienen una cirugía que se espera mayor de 7 horas, ¿no? Que son frágiles, que vamos a hacer más de 5 niveles de corrección o 3 niveles intersomáticos. Estos pacientes se sugiere que se haga en una cirugía en forma tapificada, ¿no? Pacientes con menos de 7 horas, una cirugía de mínima invasión. Y este paciente en una segunda intervención le hicimos hacer un abordaje anterior, sobre todo porque nos quedaba la estenosis lumbar muy severa en L4 y L5 y estaba bloqueado, entonces decidimos hacer una fusión T9 a ilíacos, ¿no? Logrando pues una corrección importante, teniendo un gap score de 2 puntos, ¿no? Únicamente nos llamó la atención que nuestro mismatch sigue de 9 puntos, ¿no? Entonces no lo logramos llevar a parámetro ideal, pero sin embargo, entrando en la clasificación, pues es un paciente que tiene un riesgo menor a 8% en el seguimiento. Este es el odio del paciente a 3 meses, disminuyó significativamente al 48%, todavía con un poco de mancha claudicante, el uso de bastón. Este es el espinograma posquirúrgico, ¿no? Vemos la corrección adecuada y con una también mejoría significativa tanto en el SRC22 y el ODI a 8 meses posquirúrgico de 26%. Este es el paciente a 6 meses de su cirugía, donde podemos ver ya su marcha sin bastón y bueno, la adecuada descompresión del conducto raquimedular. Y bueno, el paciente también ha tenido una mejoría significativa en su hipotrofia del miembro pélvico izquierdo. Otro caso brevemente, también por el tiempo, ¿no? Es una paciente, esta paciente, a diferencia de la otra, esta paciente sí la consideramos para una cirugía 100% por mínima invasión, ¿no? Una paciente con una deformidad espinal del adulto, 3 años de evolución, 56 años únicamente con hipotiroidismo y su principal clínica era dolor axial y radiculopatía L3, L4 derecha, sus índices espinopélvicos,
su curva de Rossini es un tipo 3 balanceada, y bueno, esta paciente tenía un gap score, pues realmente estaba muy proporcionada, ¿no? Tenía una gap score de tipo de 1. También estaba alineada y balanceada en sus índices T4 y L1PA. Y básicamente esta paciente la llevamos a una clase 2. Decidimos hacer en la misma cirugía, en el mismo tiempo, un abordaje lateral, cajas laterales L3, L4 y L2, L3, para corrección en el balance coronal, y posteriormente una cirugía percutánea con una fusión de T11 a S2 alares, ¿no? Y esa es la corrección que tenemos con ese tipo de pacientes. La ventaja es que los podemos poner a recuperarse y a caminar desde el primer día con un mínimo sagrado y una buena recuperación. Bueno, para terminar, bueno, ¿cuándo consideramos esas técnicas? Cuando los pacientes tienen todavía alguna flexibilidad y que requieren una corrección multinivel. Hay que tener siempre como objetivo una corrección armónica, ¿no? Hay que tener también un objetivo de una lesión ajustada para la edad. Es una herramienta muy útil para pacientes añosos con múltiples comórbidos, y bueno, nos permite hoy en día con los diferentes sistemas hacer instrumentaciones toracolumbopélvicas, ¿no? Con las técnicas anteriores, corregir importantemente la lordosis segmentaria. Y bueno, también las técnicas híbridas y técnicas abiertas, pues no dejarlas de lado, ¿no? Siempre considerarlas en pacientes con las deformidades rígidas, estenosis severa, que tienen una cirugía de revisión, con pseudoartrosis, o que van a requerir alguna osteotomía para corregir el balance sagital de una forma más agresiva. Y pues bueno, sería todo. Agradecerles. Este es el servicio de cirugía de columna. Es importante señalar que estas cirugías pues son muy demandantes, se necesita todo un equipo de varios cirujanos, ¿no? Para poder llevar a cabo las cirugías. No es trabajo de uno solo, es una cirugía multidisciplinaria. El curso, como ya comentaba el doctor Reyes Sánchez, está avalado por la Universidad de Guanajuato, está inscrito en los programas de alta calidad del CONACYT. Y bueno, ellos son nuestros residentes actuales, el doctor Chávez, el doctor José Ramón, el doctor Cristian, el doctor Alexis, que, bueno, son parte fundamental de este servicio, ¿no? O sea, todo. Muy bien, doctor, muchas gracias. No sé si hay algún comentario, pero yo mientras voy a hacer dos precisiones que son importantes, considero. Lo que usted mencionó de las complicaciones y de las revisiones posquirúrgicas es muy importante y todavía no encontramos, y la literatura mundial está plagada de esto. No sabemos todavía si tenemos complicaciones en un 60% de los casos, con revisiones en cerca del 45%, pues no estamos ofreciéndoles un tratamiento claramente importante a nuestros pacientes, pero los pacientes mismos, su expectativa es no tener dolor y mejorar su proceso neurológico a pesar de las probables complicaciones. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y en donde no estoy muy a favor, pero creo que usted también está igual, la descompresión indirecta no se logra cuando hay una compresión por hueso. Cuando hay un componente de hueso o de neoformación ósea en la zona, la descompresión indirecta no va a lograr la descompresión. La descompresión indirecta es solamente cuando hay una compresión por partes blandas, un engrosamiento del ligamento amarillo, un arremangamiento del ligamento vertebral común posterior, una hipertrofia de la articulación, no de la carilla articular, sino solamente de la articulación como tal, de los componentes blandos, y ahí sí van a haber un componente muy bueno de descompresión indirecta. Y algo que de repente no se capta muy bien, y esto lo vivimos en Neurospine, que todo el mundo ya comenzó a protestar la situación, es que no se hacen artrodesis posterolaterales. O sea, la artrodesis intersomática no es suficiente en ningún caso. Siempre se tiene que lograr hacer una artrodesis posterolateral, y aquellos trabajos que incluso nosotros estamos haciendo en artrodesis intersomática L5S1 por espondilolistesis no está funcionando del todo bien,
hay que ir siempre a hacer una artrodesis posterolateral y en un debate que hubo muy interesante entre mínima invasión contra abierta, la explicación esta fue muy importante. Quien no hace artrodesis posterolateral está condenando a pseudoartrosis y a revisión de su paciente casi siempre. Y por último, un comentario que me enteré yo ayer, yo no lo sabía, el doctor Dubuset falleció este año, hace 2 meses, y pues es un tributo hacerlo y recordarle siempre que hablamos de este tipo de tratamientos y de clasificaciones. Doctor Guzmán, ¿quiere hacer un comentario? Doctor Sosa. Sí, doctor Reyes Sánchez, pues primero antes que nada felicitar al doctor Saúl Ruiz. Creo que a nivel nacional o de instituciones, sabemos que esta cirugía es muy demandante, entonces requiere del expertise para que pueda hacer un balance global de cómo está comportándose esta deformidad y tomar las mejores recomendaciones. Ya usted ya lo decía, ¿no? Los de Schwab, todas las osteotomías, los modificadores, sacar el balance espinopélvico, ver la calidad del hueso, etcétera. Y la otra es ver el factor de riesgo que implica someter a un paciente de estas características por el tiempo quirúrgico, por el sangrado, por las complicaciones, como ya decía el doctor Reyes Sánchez. Entonces, trabajar una deformidad espinal y queremos hacer las máximas correcciones, pues tiene un reto, tiene una parte muy importante en donde el equipo multi-interdisciplinario del hospital, creo que a través de una sesión conjunta podamos resolver este tipo de problemas. Si tenemos cajas para abordajes anterolaterales, sería ideal porque nos dan una mayor lordosis para poder hacer mejor el balance, para hacer la corrección de las deformidades espinopélvicas y también sin duda las osteotomías, ¿no? Entonces, si tenemos curvas muy rígidas y no hacemos osteotomías o no hacemos las fusiones o las artrodesis, creo que por ahí es que unifiquemos criterios entre hospitales y creo que usted, doctor Ruiz, y todo su equipo, junto con el Instituto Nacional de Rehabilitación y otros hospitales de aquí de nuestro país, pues debemos de apegarnos a los criterios que ya están bien establecidos y valorar el resultado final, ¿no? Entonces, si no es una columna armónica, si tenemos un problema de desbalance, si tenemos mayor consumo energético en este tipo de pacientes, y queremos hacer una corrección, pues hay que analizar bien el caso, subirlo a la mesa, discutirlo y tener todo el instrumental necesario para poder hacer un tipo de corrección de esta naturaleza. Muchas gracias, doctor Ruiz, por habernos dado esta plática tan excelente. Doctor Sosa. No, ninguno, Doc. Nada más agradecerle al doctor Ruiz, una excelente ponencia. Gracias, Ok. amigo. ¿Alguien del público quisiera hacer alguna comentario, alguna precisión? Oh, pues si no, doctor, yo también me uno a la Doctor, felicitación. doctor Reyes Doctor Sánchez. Miranda, por favor. Sí, básicamente nada más, bueno, felicitar a Armando por la excelente exposición y hacer una precisión más con relación a que dentro de los objetivos que buscamos con los pacientes es, primero que nada, la calidad de vida, es decir, a su vez, platicamos con los pacientes y buscamos que sean congruentes los objetivos de lo que quiere el paciente, lo que quiere lograr el paciente, mejorar su dolor, moverse, caminar, estar en mejor posición cuando está muy deforme y sí, efectivamente, que eso también sea congruente con los objetivos de la indicación quirúrgica. Eso es lo que habitualmente analizamos en las sesiones de presentación del caso y evidentemente pues esto a disposición de los materiales que podemos tener en la institución, que afortunadamente en el hospital de alta especialidad se han gestionado y podemos tener acceso a ellos cuando menos hasta ahora. Entonces,
esa experiencia pues ahí nos va a ir guiando gradualmente conforme vayamos teniendo los buenos resultados, pero siempre de manera muy juiciosa. Muchas gracias, doctor Miranda. Pues bueno, Gracias. si no hay ningún otro comentario, cerramos la sesión y esperamos la semana que entra la última de deformidades, me parece, y esperamos que puntualmente a las 8 de la noche y que tengan una buena semana y estamos en contacto a través de la red WhatsApp de Spine Webinar. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas Muchas noches, gracias Buenas a Doc. noches. todos. Hoy es la última de deformidades, ¿eh? Ya estamos Ah, a 27, Doc. Sí, ok, perfecto. sí, sí. Perdón, me confundí por la que no estuve la vez pasada. Sí, exacto. Perdón. Pero Buenas bueno, noches. Hasta Muchas luego. gracias a todos, todos. buenas noches.